Spider-Man ha revelado su verdadera cara al público. Ahora, el Daily Bug le ofrece una recompensa de $10 millones a quien desenmascare y capture al arácnido. ¿Vivo o muerto? ¿Quieres adivinar cómo ha sido el día de Peter Parker desde que se conoció esta noticia? Lo mismo que cada día de su vida. Peter se movía por su ciudad, San Francisco, haciendo todo lo posible por evadir la basura y los escombros que le arrojaban. Solo intentaba llegar a la escuela, como todos los días, sin embargo, ahora intentaba desesperadamente escapar de los ciudadanos que lo perseguían. Parecía que todos ansiaban la recompensa, y ya no importaba si era inocente o no. Vamos. Se van a arrepentir de esto cuando llegue el momento de limpiarlo, gritó Peter mientras trepaba por el lateral de un edificio, esquivando rápidamente un periódico y un ladrillo que le lanzaron al caer sobre una farola. Pero eso no impidió que la ciudad siguiera lanzándole cosas. Tuvo que agacharse cuando un fregadero pasó volando por encima. ¡Guau! ¿Qué demonios? Se quedó atónito al darse cuenta de que sí era un fregadero. ¿Quién tira un fregadero? ¿Quién lleva un fregadero para tirarlo? Alguien la tiró repelente de insectos, que le explotó y le hizo toser. ¿En serio? ¿Repelente de insectos? Eso sí que es un insulto. Luego lanzó 2 telarañas para intentar lanzarse. Después de todo el bien que he hecho, así es como me tratan. Luego usó su onda para lanzarse al aire y usando sus alas de telaraña para planear hacia la universidad y escapar. Teresa leyó el periódico en voz alta al grupo sentados en la cafetería. Las imágenes de los crímenes recientes de Spider-Man han llevado a la conclusión de que ha revelado su verdadera cara. Hay una recompensa de $10 millones para el primero que desenmascare a Spider-Man. Vaya. Me pregunto cómo estará Peter tomando esta noticia. No muy bien, por lo que veo, dijo Gogo mientras miraba con su teléfono una transmisión en vivo de alguien que intentaba desenmascarar a Spider-Man. Lo vieron intentar escapar y no dañar a los ciudadanos mientras lo rociaban con repelente de insectos. Parece que no está teniendo un buen día. Fue entonces cuando Peter se acercó a ellos con cara de cansancio. Teresa rió entre dientes, pero, claro, sintió un poco de pena por Peter, ya que estaba solo con Jameson, dejando solo al resto del equipo. Comillas, ¿quién iba a pensar que el repelente de insectos funcionaría en alguien que es mitad araña? Bromeó Teresa. A Peter no le hizo ninguna gracia. Muy gracioso, dijo. ¿Es tan malo? Pregunta Hiro mientras Peter toma asiento. Huelo a repelente de insectos. Tuve que esquivar periódicos a diestro y siniestro. Alguien incluso me tiró un lavabo, gimió Peter furioso. Jameson siempre me ha tenido en la mira, pero ahora, con este video, tiene una oportunidad real de intentar derribarme y hacerlo legal. Hasta que el Capitán Yuri o cualquiera de nosotros pueda limpiar tu nombre, eres el número 1 más buscado de la ciudad, dijo Hiro, adivinando. Sí, justo al lado de la ciudad, dijo Peter, sin poder creer su suerte. Suspiró mientras se recostaba en su silla. Y lo peor es que todos mis enemigos y cualquier nuevo que quiera el dinero pueden venir a por mí y hacerse ricos. Solo si te matan o te desenmascaran, le recordó Fred. Ninguna de esas opciones me favorece, Fred, afirmó Peter. Y todos mis enemigos, sin duda, optarán por la opción de la muerte. Quizás deberías mantener un perfil bajo por un tiempo, le sugirió Gogo a Peter. Es decir, entonces podemos luchar contra el doble y asegurarnos de que no eres tú. Peter no estaba del todo seguro de estar de acuerdo con esa opción. Bueno, ¿y luego qué? Con eso solo conseguiría hacer lo que Jameson quiere y obligarme a esconderme. Entonces, ¿aún vas a salir?, preguntó Teresa. Peter suspiró mientras se preguntaba si debía hacerlo. No, no lo sé. Mientras la ciudad se desgarraba intentando derrotar a Spider-Man, en el edificio conocido como Sycorax, Olivia Octavius trabajaba en el sótano. Mientras tecleaba en su computadora, sus brazos mecánicos se afanaban en reorganizar las docenas de especies de arañas diferentes que estaban encerradas en frascos. Estaba intentando recrear el experimento que creó la amenaza que conocía como Peter Parker. El hombre que la había derrotado en 2 mundos diferentes, simultáneamente. No era que no viera la trágica ironía, o la justicia poética, en ello. Después de todo, fue uno de sus primeros experimentos el que creó a Spider-Man, solo que fue completamente accidental. Sin embargo, intentar recrear el experimento a propósito esta vez resultó casi imposible. Olivia lo recordó hace unos 20 o 25 años, cuando la picadura de araña creó a Peter, por lo que recordar la fórmula exacta y las mutaciones genéticas de la araña en cuestión era difícil. Y parece que Liv quiere que estas arañas cumplan su función específicamente por el factor de curación que le otorgan a Spider-Man. Liv Amara entró en la habitación en ascensor y se acercó a la trabajadora. Comillas, ¿cómo va?
No mucho mejor que el otro día, dijo Olivia, cansada de las constantes actualizaciones. No entiendes la complejidad que implicó crear la primera araña, e incluso entonces fue por accidente. Estás pidiendo un milagro y no me das tiempo para lograrlo. Lo que te pido debería ser sencillo, considerando que debes tener todo lo necesario, le recordó Oliva a Olivia. Olivia pudo recolectar la sangre de Spider-Man en su lucha contra el sindicato, y todas estas arañas deberían ser lo que Olivia necesita. Sin embargo, este universo es diferente al suyo, así que todo lo que conocía de su mundo es distinto a lo que tienen aquí. Es como intentar hacer un pastel sin conocer los ingredientes reales. Tierra 118 y su Tierra 119 eran prácticamente dimensiones espejo, con más similitudes que diferencias. Pero este nuevo mundo al que ha llegado es demasiado diferente, prácticamente todo ha cambiado, así que está empezando desde cero. Sí, ya tengo todos los ingredientes, pero no tengo un horno lo suficientemente rápido, dijo Olivia mientras se arrastraba hacia Liv, usando sus brazos mecánicos para mantenerse en pie. Fue un milagro la primera vez y un accidente que acertara con esa araña. No solo me pides que lo vuelva a hacer, sino que mejore las habilidades de Spider-Man. Eso implica muchas más variables, y me llevará tiempo arreglarlas. Quiero resultados pronto, exigió Liv. O no me servirás de nada. Luego miró hacia la jaula en la habitación. Y me refiero a cualquiera de los dos. La criatura dentro de la jaula despertó y gruñó, revelando que era el lagarto, también conocido como el Kurt Connors transformado, quien estaba dentro. Empezó a desenredarse mientras se erguía, revelando que crecía de tamaño mientras gruñía, intentando hablar en su nueva forma. Le habían estado drenando sangre para intentar comprender cómo funciona su factor de curación para regenerar las extremidades perdidas. Ponte a trabajar, le pidió Liv a Olivia mientras se alejaba. El lagarto gruñó mientras cargaba contra la jaula para intentar escapar. Pero el muro de energía que lo retenía dentro lo devolvió y lo hizo gruñir. Olivia suspiró, sabía cómo se sentía la criatura, recordando que había conocido a los Connors de su propio universo. No me mires así, ¿de acuerdo?, le recordó Olivia a la bestia escamosa. Estoy tan prisionera aquí como tú. Luego regresó con las docenas de arañas y examinó todas las especies con las que tenía que trabajar. Solo necesito averiguar cómo funciona su curación. Rápidamente activó un dispositivo similar al que le había proporcionado radiactividad a la araña. Al hacerlo, una araña que se arrastraba cerca se expuso a radiación. Sin embargo, al no estar protegida, recibió mucha más radiación de la que debería. Un accidente creó otra araña genéticamente mejorada. Peter estaba de vuelta en casa, intentando limpiar su traje de la basura y los proyectiles que le habían impactado camino a casa. Gruñó, sabiendo que no podía hacer mucho para detenerlo, a menos que pudiera detener a este falso Spider-Man. Teresa se acercó y tocó la puerta. «Comillas, ¿estás bien?» «No, la verdad es que no», respondió Peter con un suspiro. «No puedo evitarlo. No puedo ser Spider-Man si la ciudad va a venir a por mí». Teresa asintió y se preguntó qué harían cuando sus teléfonos sonaran, indicando que los necesitaban. Miró a Peter, y él asintió para tranquilizarlo. Suspiró y deseó poder ayudarlo, pero la necesitaban. Se alejó para tomar su mochila y ver si podía convencer a Mayo de que llevara a Penny con ella. Peter suspiró mientras se acercaba a la radio de la policía y se sentaba cerca para intentar escuchar si alguien avistaba a Spider-Man. Si alguien lo había visto, confirmaría que era el impostor, lo que le permitiría rastrearlo y cazarlo. Necesitaba saber quiénes eran y por qué le hacían esto. Pero con el paso del tiempo, se aburrió y se sentó en la cama para intentar recuperar fuerzas y quizás dormir bien. Sería la primera vez en años. Sin embargo, fue entonces cuando el montón de sustancia viscosa que Gogo había recogido en el bosque y que se había adherido a Peter comenzó a arrastrarse hacia el héroe que descansaba. La criatura percibió el poder que poseía Peter, sintió las crudas emociones de ira y odio que intentaba reprimir. Al adherirse a Peter, comenzó a extenderse y a fusionarse con el traje de Spider-Man que llevaba puesto. Peter solo se percató de la presencia de la criatura cuando ésta le agarró el cuello, lo que le provocó pánico y le hizo preguntarse qué estaba sucediendo justo antes de que el mundo se oscureciera. Cuando Teresa y Penny llegaron al lugar, encontraron a todos los demás ya allí, y a Cray tendido en su escritorio, sin sensibilidad en las extremidades. Fred jugueteaba con su brazo, levantándolo y dejándolo caer repetidamente. Parecía como si el extraño chef de sushi que había contratado lo hubiera envenenado y robado algo de su caja fuerte. «Estarás bien», le aseguraba Max.
Pero mientras el antídoto hace efecto, tus principales funciones motoras se verán considerablemente afectadas. No es broma, se burló Cray. Intenta relajarte, dijo Baymax. Te masajearé la espalda. No, no, decía Cray cuando Baymax empezó a hacer precisamente eso. Ah, qué bien se siente. ¿Comillas que robó?, preguntó Hiro. Eso es clasificado, proclamó Cray. Todos lo miraron, incluso SP, con el traje de araña. Era un dispositivo antigravedad. Comillas, un dispositivo antigravedad, exclama Teresa en estado de shock. Comillas, ¿y lo perdiste?, pregunta Gogo. Esto es malo, dijo Oneilemon preocupada. No se preocupen, les asegura Cray, tomando su vaso de agua. Solo se llevó la mitad de mi prototipo. La otra mitad sigue a salvo en mi otra caja fuerte secreta. Y nunca la encontrará. Comillas, lo encontré, exclamó Fred, atrayendo la atención de todos. Se acercó a un pequeño globo terráqueo y lo abrió, revelando un pequeño botón dentro. Hoy en día, la gente solo tiene globos terráqueos para esconder cosas. Entonces, una pequeña parte de la pared se abrió para revelarles la caja fuerte secreta. Todos miraron a Cray con expresión confusa o presumida. Será mejor que no le cuentes esto a nadie, dijo Cray mientras finalmente tomaba el vaso de agua. Lo prometió con el dedo meñique. Pero entonces, su vaso de agua se hizo añicos. Comillas a. Comillas ¿qué es esto? Cuando Peter volvió a abrir los ojos, se sorprendió al encontrarse en un lugar completamente distinto al que había estado antes. Estaba suspendido a gran altura por una telaraña y vestía un traje que no reconocía. Este nuevo traje era completamente negro, con un gran diseño de araña blanca en el pecho, oculares blancos ligeramente más grandes y lanzatelarañas orgánicos blancos en el dorso de cada mano. Los brazos del diseño de araña rodeaban su caja torácica. Peter no estaba del todo seguro de lo que veía cuando soltó su red y se agarró al edificio para verse mejor. No estaba del todo seguro de lo que veía y se preguntó de dónde habría salido ese traje. Peter preguntó, comillas, ¿qué es esto? El traje casi parecía estar vivo. No sabía cómo explicarlo, pero también se sentía poderoso. Esto, dijo, con una mezcla de interrogación y asombro. Al sentir la fuerza que le proporcionaba el traje, exclamó, comillas, qué bien se siente. Entonces se levantó, sorprendido de lo fácil que lo había hecho, y se dio cuenta de que lo había logrado sin siquiera esforzarse. Decidió probar algunas cosas, rápidamente dio unas volteretas boca abajo, sin siquiera sudar. Luego, dio una voltereta hacia atrás desde el edificio y cayó en caída libre. Nadie sospecharía que era el verdadero Spider-Man con este cambio drástico en su comportamiento. Y cabía la posibilidad de que el imitador no tuviera el mismo estilo que el traje que llevaba. Cuando lanzó una telaraña, esta salió negra, igual que el traje, pero no le dio mucha importancia. Simplemente se balanceó y dio un salto gigantesco al aterrizar en la cima del edificio más alto de San Francisco como si nada. Luego extendió la mano hacia su máscara, pero ésta se retrajo antes de que pudiera tocarla. Ahora, esto es algo más. De vuelta en SFIT, el equipo llevó una muestra de todo lo que se había cortado a sus laboratorios para averiguar qué estaba pasando. Wasabi estaba examinando un trozo de vidrio cuando lo que vio le causó una gran impresión. Nunca había visto un corte como este, dijo Wasabi, atónito. Ni siquiera mis cuchillas de plasma son tan precisas. Comillas que se pregunta Gogo. Hojas de grafeno, explica Wasabi. Más delgadas que el papel y más resistentes que el acero. Esta tecnología es de vanguardia. Sin doble sentido. Bueno, era intencionada. Vaya, el cuchillo es tan fino que no se puede ver desde algunos ángulos, dijo Oney mientras miraba las imágenes que SP pudo obtener de Cray. Teresa dijo, eso está muy fino. Continuó, ¿dónde se consiguen esas cosas? Deberíamos preguntarle cuando la encontremos, dijo Hiro mientras miraba a Baymax. Baymax, ¿puedes identificar esa cara? No puedo, dijo Baymax disculpándose. Menos mal que sí, dijo Fred. Mi papá tiene una base de datos de última generación. Todos a casa de Fred. Comillas, ¿cómo está Peter?, le preguntó Gogo a Teresa mientras se preparaban para ir a casa de Fred. Teresa se encogió de hombros, recordando la condición de su hermano. Intenta no estorbar, dijo. Solo tenemos que centrarnos en quién sea y podemos ayudar a encontrar a quien lo incriminó. Mientras tanto, Peter recorría la ciudad mientras se dirigía al SFIT. Sin embargo, no se dirigía allí para ayudarlos, pues desconocía su ubicación. Solo llegó porque conocía a una sola persona que podría ayudarle a comprender exactamente de qué estaba hecho su traje.
Sabiendo que ella solía trabajar demasiado, Peter se balanceó y aterrizó justo afuera de las instalaciones biotecnológicas. Al aterrizar, se preparó para quitarse el traje, solo para descubrir que se transformó y desapareció como si no estuviera allí. Estaba un poco confundido sobre cómo era posible esto, sospechando que podría tener algo que ver con moléculas inestables, similares a las que los Cuatro Fantásticos usaban en sus trajes. Peter bajó por el edificio hasta encontrar las puertas de los laboratorios personales de Carmine. Las abrió y, efectivamente, ella seguía trasnochando. Parecía un poco asustada, pues no parecía esperar visitas. «Guau. ¿Cuándo fue la última vez que viste el sol?», preguntó Peter con picardía. «Salí antes», se defendió Karma. Luego se dio la vuelta, avergonzada. «¿Comillas tal vez sobre el mediodía?». Peter asintió. «Bueno, menos mal que te pille». Luego sacó un pequeño frasco y puso una pequeña muestra del traje. «Quería darte esto». Lo que fuera que contenía el frasco captó la atención de Carmi casi de inmediato. Se acercó y lo recogió con cuidado para no romperlo. Luego se dirigió rápidamente a su microscopio y abrió el estuche para observar mejor. Finalmente, miró a través del microscopio para examinar los intrincados detalles de la sustancia que contenía. «Guau», dijo Carmi en shock. Nunca había visto algo así. «Esta cosa, se giró hacia Peter, un poco curiosa por su origen. «¿Dónde encontraste esto?». «Creo que lo recogí en el bosque», le dijo Peter la mitad de la verdad. Observaron con horror cómo la pieza empezó a arrastrarse hacia Peter, lo que provocó que éste reaccionara rápidamente y colocara un frasco sobre ella para evitar que se uniera a él. Carmi lo notó y sintió curiosidad por cómo funcionaba. «Me aseguraré de que nada de eso te afecte». Pedro se preguntó, comillas, «¿cómo es eso?». «Este parásito, o lo que sea, es casi como un organismo vivo que nunca había visto», dijo Carmi mientras arrastraba la muestra hacia ella. «Pero comparte características similares a las de un simbionte. Y ese tipo de seres en la naturaleza necesitan unirse a un huésped para sobrevivir». Peter asintió y empezó a salir. «Oye, si encuentras algo, avísame. Solo quiero asegurarme de que no haya más de esto». «Me aseguraré de hacerlo», dijo Carmi mientras inmediatamente comenzaba a prepararse para realizar algunos experimentos con la nueva muestra. Siguiendo el consejo de Carmi, Peter se alejó de la escuela sin el traje negro. No estaba seguro de cómo se lo iba a quitar, pero no podía decirle a Carmi que era Spider-Man, ni tampoco podía dejar que ella descubriera lo de su traje. Solo tenía que esperar a ver qué descubría antes de tomar medidas. Pero mientras esperaba, sintió que se le escapaba el sentido y se preguntó qué estaba pasando. Miró a su alrededor y no vio a nadie aturdido, considerando lo alto que estaba. No creía que corriera peligro y que solo fuera un fallo técnico. Pero eso quedó desmentido cuando, de repente, alguien apareció volando y agarró a Peter por el cuello, haciéndolos caer y estrellarse contra el techo del edificio. En el proceso, la figura activó sus botas cohete y envió a Peter de cabeza a patinar por el techo. Peter gimió mientras intentaba ver bien a su agresor. Fue lanzado al otro lado de la calle y se estrelló contra la pared del edificio de enfrente. Cuando Peter finalmente pudo ver bien al atacante, se encontró con una cara que no había visto en años. Comillas, «merodeador», pregunta Peter en estado de shock. Prowler se lanzó hacia Peter mientras usaba sus cohetes para saltar más alto en el aire antes de cargar sus guantes metálicos para asestar un poderoso golpe. Pero fue entonces cuando el mundo se congeló y Peter explicó, «Entonces, por lo que sé, en realidad conociste a este tipo. Pero aquí hay un poco de historia sobre cómo lo conocí. En el pasado, Peter luchó contra el merodeador con una versión completamente vestida de su traje de Spider-Man, en lugar del blindado que usa actualmente. También llevaba una versión anterior de su traje, que presentaba axilas negras en lugar de las azules de su nuevo traje. Ha probado varios diseños diferentes antes de decidirse por el que lleva actualmente. El merodeador, también conocido como. No tengo ni idea de quién es ni por qué hace lo que hace. Es un mercenario a sueldo. Cuando lo vi por primera vez, trabajaba para Kingpin. Parece que ha mejorado su juego desde entonces. Nunca pude detenerlo, pero salvé algunos de sus objetivos, incluyendo a Jameson. Sí, ya sé, ¿en qué estaba pensando? Está bien, sé que esto salió de la nada. Volvamos al tema. Peter se agachó rápidamente para esquivar el puñetazo que el merodeador estaba a punto de asestarle, saltó y se alejó a rastras de él lo más rápido posible, intentando evitar cualquier confrontación. No quería llamar la atención ni causar problemas a la policía. Cuando el merodeador golpeó la pared, la formación de ladrillos se hizo añicos como si nada. Merodeador. Amigo,
¿Cuánto tiempo ha pasado?, exclamó Peter mientras se alejaba arrastrándose. Te he echado de menos. ¿Cómo has estado? Prowler solo empezó a perseguir a Peter cuando saltó y clavó sus manos enguantadas en el edificio para alcanzarlo. Comillas, he estado mejorando mi juego para finalmente derrotarte. Comillas, ¿qué? ¿Mejorar para mí?, pregunta Peter mientras intentaba escapar al tejado. Me siento honrado. El merodeador voló y aterrizó en el tejado antes de correr hacia Peter, quien esquivó rápidamente el primer golpe que le lanzó. El merodeador se abalanzó sobre Peter, pero el héroe esquivó con destreza las garras y se preparó para una patada cohete. Pedro preguntó, comillas, ¿estás enojado conmigo? Parece que estás molesto. Entonces Peter evitó que Prowler le diera un rodillazo en el estómago con la mano y aprovechó la oportunidad para distraerlo y le dio un puñetazo en la cara con sus guanteletes cargados. Peter salió volando hacia una torre de agua, provocando un torrente de agua que se derramó de la estructura. Prowler se quedó allí observando la estructura, cambiando su visión nocturna a visión térmica para comprobar si había alguna señal de vida. Al no ver nada, pensó que había sido suficiente para acabar con él. Por fin podría conseguir el dinero para retirar a Prowler y vivir feliz. Sin embargo, cuando Prowler se acercó demasiado, unos tentáculos emergieron de la estructura y lo envolvieron. Gruñó e intentó escapar del cieno, pero no fue suficiente. Al hacerlo, Peter emergió de la torre de agua y ahora vestía el traje negro para protegerse. Parecía que el cieno lo mantenía invisible a los sensores de calor y pudo defenderse gracias a la criatura. Hagámoslo, le gruñó Peter al merodeador. Prowler fue elevado por los aires y se estrelló contra el suelo con toda su fuerza por los tentáculos. Tras recibir un golpe tras otro, Prowler se dio cuenta de que no podría defenderse, así que activó las pistolas eléctricas de sus guantes. Esto hizo que Peter perdiera el control de los tentáculos y lo dejara caer. Al caer al suelo, Prowler lanzó una bomba de humo que le permitió escapar rápidamente. Al asentarse el polvo, Peter gruñó, y el merodeador desapareció. Comillas, se nos escapó, exclamó, trepando con sus telarañas a una torre más alta y mirando a su alrededor. Comillas, ¿a dónde se fue? De vuelta con el merodeador, logró escapar y llegar a las afueras. Se coló en un complejo de apartamentos y, una vez dentro, sonrió mientras se colaba por una ventana y se quitaba el guante izquierdo dañado. Gimió de dolor por la herida en la cabeza, pero por suerte sobrevivió gracias al traje. Maldita sea, va a llevar tiempo arreglarlo, frunció el ceño Prowler mientras lo lanzaba a las plantas. Y aún no he recibido la recompensa. Entonces oyó que se abría la puerta y agarró su guante antes de correr al dormitorio. Comillas, sola. ¿Hay alguien aquí? El merodeador se arrancó la máscara para evitar que su modulador de voz los asustara. Sí, estoy aquí. Me estoy cambiando del trabajo. Hizo exactamente eso, quitándose el segundo guante. Salgo enseguida. Desactivó sus botas y salió. Comillas, ¿qué tal la escuela? Fue interesante. Comillas, ¿pasa algo emocionante hoy?, preguntó mientras se ponía ropa más cómoda. Tal vez. Un compañero de clase compartió algo interesante conmigo. Comillas, ¿es este otro espécimen ultra secreto o el mejor amigo de una bacteria?, bromeó mientras entraba en la habitación. De vuelta en casa de Peter, emprendió el regreso. Una vez allí, abrió la ventana y su traje recuperó su forma normal. Tardó un instante en darse cuenta de que llevaba su ropa habitual, ni siquiera su atuendo habitual de Spider-Man. Estaba furioso consigo mismo por haber dejado escapar al merodeador. Parecía que seguía trabajando, de lo contrario, no habría tenido tiempo de crear una armadura tan avanzada. Eso fue un poco confuso, pero ni siquiera tuvo tiempo de descansar un momento cuando oyó sonar la radio de su policía. Robo a un banco en curso. Se reporta que el sospechoso es Spider-Man en la zona. Peter casi gruñó al darse cuenta de que el hombre frente a él debía ser su doble, un doble, o lo que fuera. Volviéndose hacia la ventana, Peter saltó y empezó a seguir las llamadas a la policía, que provenían de la zona de la pelea. Ni siquiera lo pensó dos veces cuando el traje apareció de nuevo a su alrededor y salió de la casa. Al llegar a la primera escena, vio a mucha gente inconsciente afuera de un banco. Preguntándose a dónde habría ido el agresor, se dirigió a la alcantarilla. Pensando que sería el mejor lugar para escapar sin ser visto, Peter se acercó. Mientras lo hacía, un reportero viscoso se acercaba. Peter arrancó el desagüe del suelo sin éxito mientras Eddie Brock se acercaba por detrás. Comillas, wow. Spidey, me encanta el nuevo traje. Peter finalmente notó su presencia y se giró para mirarlo. Esto es justo lo que necesito para atrapar a Parker. ¿Te importaría darme un poco de acción con las telarañas?
Peter hizo precisamente eso cuando el traje extendió un tentáculo gigante que se extendía desde su puño y aplastó la cámara justo en las manos de Eddie. Peter tuvo que admitir que le encantaba el traje, fuera lo que fuese y de qué material estuviera hecho. Hasta luego, amigo, dijo Peter mientras saltaba a las alcantarillas. Eddie se acercó al desagüe, sin saber qué había pasado. ¿Comillas qué fue eso?, preguntó. Pero entonces, a Eddie se le ocurrió una idea al recordar las fotos que había logrado guardar de la última vez que Teresa le había disparado. Sacó su cámara, menos profesional, y empezó a fotografiar la escena justo cuando la policía empezaba a llegar. Iba a hacer todo lo que pudiera para quitarle a Parker ese trabajo, sin importar el costo.